Hola, buenos días. Bueno, estoy grabando en mi facultad y me da miedo de que alguien me escuche porque me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza si me está pasando gente, pero bueno. Quería aprovechar y hablar un poquito de lo que estaba estudiando. Estudio por mi parte, digamos, o sea, investigo en ChatGPT. Estuve viendo un poquito sobre el dolor emocional, qué es, cómo se forma, por qué se forma, en qué parte del cerebro se forma. Y acá vamos a hablar de la parte neurocientífica, no de la psicológica. Así que bueno, iniciando por diferenciar qué es un sentimiento y qué es una emoción. La emoción es más a nivel físico, digamos, es lo que es el cuerpo hablando básicamente. Y el sentimiento es más psicológico, es más del pensamiento. Y habiendo diferenciado esas dos cosas, vamos a iniciar con qué es el dolor emocional. Es el sufrimiento asociado a experiencias como rechazo, pérdida, abandono, culpa o duelo. Algo muy importante del dolor emocional es que es una experiencia real, o sea, neurológicamente estamos sufriendo, literalmente, el cerebro sufre, el cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa el dolor emocional usando parcialmente las mismas redes que el dolor físico. O sea, usa las mismas rutas neuronales que el dolor físico. Por eso es que duele. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele tanto? Básicamente porque el cerebro humano es muy sociable. Entonces, cualquier pérdida, rechazo social, eso repercute en el cerebro y hace que, básicamente, primitivamente, significa de que no vamos a sobrevivir. Entonces, por eso es que duele y por eso es que el cerebro tiene este mecanismo de sufrimiento emocional. El proceso comienza con un estímulo, o sea, puede ser, no sé, ver una película, un rechazo, una pérdida, un estímulo externo, digamos. Ese estímulo externo es interpretado por el cerebro, que ya vamos a ir más a fondo qué partes están involucradas. Este estímulo es interpretado para ver si es relevante y luego de que el cerebro lo procesa, ahí recién lo empezamos a hacer conscientes. ¿En dónde ocurre? No es que ocurre en una sola parte del cerebro, sino que es una cadena de procesos neuronales, corporales y psicológicos que se retroalimentan. Bueno, empezamos con, por ejemplo, con la amígdala cerebral. Analiza si el estímulo representa peligro, pérdida o amenaza emocional. Si es así, activa alerta emocional, o sea que el cuerpo empieza a estar en alerta, el cuerpo y el cerebro. Aumenta la intensidad emocional, o sea que sentimos más, y prepara el cuerpo para responder, o sea que se pone en estado de alerta. De ahí entra en juego el hipotálamo, que no hay que confundirlo con el hipocampo. Este es el hipotálamo, conecta emociones y cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de un nervio que tenemos que se llama nervio vago, que conecta, por ejemplo, los intestinos, el corazón, conecta el cuerpo con el cerebro. Luego se activa el sistema simpático y produce taquicardia, tensión muscular, respiración acelerada, sudor e hiperalerta. O sea, acá ya estamos en una fase física del cuerpo, o sea, ya salió de nuestro cerebro y se está interpretando en el cuerpo. Bueno, tenemos hormonas relacionadas como por ejemplo la adrenalina y el cortisol. Y el cuerpo entra, en estado de amenaza, como ya dijimos. Y acá entra en juego la ínsula, que la ínsula ayuda a construir la sensación física del sufrimiento. Integra latidos, tensión, vacío, opresión y sensación visceral, como cuando se te revuelven las vísceras, por así decir. Y acá entra en juego el hipocampo,
que relaciona la experiencia actual con recuerdos, aprendizaje y emociones previas. O sea, el cerebro tiene el recuerdo, entonces lo relaciona con algo doloroso, lo interpreta. Y acá es cuando pasa a ser consciente en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal interpreta, reflexiona y le da significado a la experiencia. O sea que ya empezamos a tener un dolor consciente, ya sabemos que duele. Acá aparece el pensamiento emocional, y el pensamiento puede intensificar el dolor o modular el dolor. Depende del tipo de pensamiento. Bueno, acá marqué una frase que me gustó, una frase importante, que dice: los pensamientos pueden aumentar emociones y las emociones pueden reforzar pensamientos. O sea que es una retroalimentación. El cerebro aprende emocionalmente. Y acá pasamos a hablar de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es cuando el cerebro se reorganiza, aprende. Entonces el cerebro aprende a estar en este estado de... O sea, si el dolor es intenso, repetitivo o traumático, el cerebro refuerza estos circuitos. Esto hace que algunas heridas duelan mucho, se genere hipersensibilidad o aparezcan respuestas automáticas futuras, o sea, ansiedad. Bueno, los neurotransmisores que están relacionados es la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y el neurotransmisor GABA, que este es un neurotransmisor inhibidor, o sea que ayuda a disminuir la tensión, ansiedad e hiperactivación. O sea que inhibe un poco la serotonina, pero no del todo. Bueno, seguimos hablando de la plasticidad y la recuperación. El dolor emocional puede modificar el cerebro, pero el cerebro también puede modificarse a sí mismo con nuevas experiencias. O sea que el cerebro aprende a estar mal. El cerebro aprende a tener esos circuitos de dolor, tristeza, hipersensibilidad, ansiedad. Aprende a tenerlas activadas, a que se activen más rápido. Pero así como el cerebro aprende eso, también puede aprender a desactivar, por así decir, ciertas zonas. Esto ayuda a que los circuitos emocionales cambien, disminución de respuestas automáticas, formación de nuevas asociaciones. O sea que el cerebro empieza a asociar. Dice, bueno, esto no es tan peligroso como pensaba. O ya no tiene tantas respuestas automáticas. Por ejemplo, estando alerta. El cerebro aprende que no tiene que estar alerta todo el tiempo. Obviamente para esto necesita mucho trabajo, mucha terapia, medicación a veces. Bueno, ¿qué pasa cuando se prolonga este dolor? Bueno, ya dijimos de que las conexiones, el cerebro al estar bajo tensión, bajo tristeza, bajo dolor, fortalece las conexiones relacionadas con el miedo, tristeza, ansiedad, hipervigilancia. Lo que decíamos de que el cerebro se acostumbra a estar así, vive en un estado de alerta constante. Cuando un circuito se usa mucho, este se vuelve más eficiente, más automático y más fácil de activar. Por eso es que nos volvemos hipersensibles, nos volvemos un poco radioactivos, o sea, que reaccionamos más fácilmente y de forma más exagerada. Y bueno, el cerebro puede reorganizarse. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro puede aprender a estar de nuevo en calma. Y bueno, acá algo importante que es el recuerdo, porque el cerebro guarda estas emociones, las guarda y obviamente al recordarlas nos va a doler de nuevo. El recuerdo no siempre desaparece, sino que cambia la intensidad emocional. Por eso es que decimos muchas veces el dolor no desaparece, sino que duele menos. Aprendo a vivir con este dolor. El recuerdo no siempre desaparece, sino que cambia la intensidad emocional, activación corporal e interpretación y respuestas automáticas. O sea que puede como aprender a manejarlo. O sea, no es algo que el dolor emocional no desaparece, sigue doliendo,
pero aprendemos a regularlo porque es una emoción ya conocida. A través de terapia podemos reforzar pensamientos positivos, asociaciones positivas, y todo eso ayuda al dolor emocional. Y bueno, recuerden que esto no es que yo estoy diciendo esto es así, sino que, no sé, me interesó, lo investigué y bueno, esto es lo que anoté. Obviamente anoté más, pero bueno, como para no hacerlo tan largo el video. Pero bueno, como les digo, yo investigo en ChatGPT. No es que agarro un libro de neurociencia y me pongo a leer y saco apuntes. No, la verdad que no, sinceramente. Y bueno, obviamente me puedo equivocar. Y bueno, faltó decir algunas cosas, pero bueno, como para que no se haga tan largo, básicamente es eso, el dolor emocional. Y bueno, nada, eso.